Buenos días. Ohayou gozaimasu. Tanto tiempo, Hisashi Buri, que nosotros no estábamos en los videos. Gracias a Dios tenemos, pudimos tener muchos participantes que estuvieron compartiendo palabras hermosas y que nos alegraron el corazón. El día de hoy estábamos hablando con Ale a ver sobre qué queríamos hablar y Ale decidió sobre... Vamos a hablar el Dios que buscamos. Así se titula el mensaje de hoy, la reflexión de hoy. Y como decía Megu, la verdad que estamos muy contentos porque hay varias personas que han podido participar los domingos y sabemos que es de bendición. Escuchamos testimonios de personas que nos han contado de la bendición que fue escuchar otras personas que nos compartían. Así que estamos felices por eso. Y hoy, como decía Megu, vamos a compartir una reflexión sobre el tiempo que Pablo estuvo en Atenas. Vamos a charlar un poquito, vamos a compartir algunas cosas y bueno, los invitamos, como siempre decimos, a que tengan un tiempo de oración, porque sabemos que el Espíritu Santo, más allá de la pantalla, puede hablar a nuestros corazones. Así como el Señor habló con nosotros, con esta palabra queremos compartirles a ustedes. No creo en Dios, pero le echo de menos. Qué frase contradictoria. Julian Barnes, ateo y posteriormente declarado agnóstico. ¿Cuánta gente con esa necesidad de Dios que a veces dice, no, yo no creo en Dios? Pero nosotros sabemos que tenemos un espacio tan grande en nuestro interior que tiene el tamaño de Dios. Y ese vacío tan grande que tenemos solamente puede ser llenado por Dios. Solamente Dios puede cubrir ese espacio que tenemos nosotros. Lo podemos buscar en otros lados, en otras formas, en otras personas, en otros ídolos, pero solo Dios puede llenar ese espacio. Más allá de que no creamos, ese espacio va a seguir estando. Fuimos diseñados y creados de esa forma. El apóstol Pablo, como decíamos que íbamos a hablar hoy, estaba en Atenas y estaba indignado, en la traducción que vamos a usar hoy. Algunos dicen estaba su corazón enardecido, y lo dejamos ahí, no vamos a buscar otras palabras para expresar el sentimiento del apóstol. Él estaba muy indignado por la cantidad de dioses que había, por la cantidad de altares que había, por la cantidad de estatuas que había. En Atenas buscaban todas las formas de adoración que existieran, ellos la absorbían. Todo lo nuevo, ellos querían algo nuevo, ellos anhelaban algo distinto, algo diferente todo el tiempo y no se saciaban con nada. Y ahí podemos hablar y recordar de lo que decíamos al comienzo. Todos tenemos un vacío, ellos querían llenar ese vacío, quizás de forma intelectual, quizás con dioses nuevos. Ellos, para no quedarse fuera de la bendición de los dioses, hacían un altar, hacían una estatua. Y si no, no solamente por la bendición, sino también por el miedo a que los dioses los castiguen. Ellos tenían una necesidad impresionante y el apóstol lo notó. El apóstol se dio cuenta, el apóstol Pablo. Y entonces él empieza a hablarles y empieza a enseñar, ¿sí? Dice que en Atenas había alrededor de 30.000 estatuas. Imagínense, usted va caminando y 30.000. Hay un autor que a mí me gusta, que dice, que me gusta esta frase. Es un historiador, se llama Protonius. Dice, en Atenas es más fácil encontrar la estatua de un dios que a una persona. Imagínense. Acá en Buenos Aires, imagínense lo que será. Claro, tenían tantos dioses, tantos altares, que uno podría confundirse fácilmente. Ellos no querían dejar de lado nada. Dice que en cada casa había un altar, que en cada campo había una tumba sagrada. Los atenienses tenían una necesidad increíble de llenar su interior, de saciarse y de no quedarse afuera. Eso relatado está, lo voy a compartir. No vamos a leer el capítulo completo porque es largo, pero sí voy a dar la cita. Es Hechos 17, del versículo 16 al 34. Pablo buscaba la forma de enseñarles a ellos
Él iba a las sinagogas. Siempre Pablo hacía esto en los viajes. Iba primero a la sinagoga y ahí enseñaba a los judíos. En este caso también había gentiles que creían en ese Dios, que se sumaban a este lugar, a esta enseñanza. Pero también Pablo iba a las plazas. Dice que se iba en medio de las ferias que había y empezaba a debatir, a compartir, a razonar, dicen algunas traducciones, sobre este Dios. Y en medio de eso había personas renombradas que estaban ahí, se juntaban en la plaza y querían charlar sobre, como los atenienses eran, que les gustaba conocer algo nuevo, se acercaban y empezaban a debatir. Y entre esos grupos había dos grupos que nombra la escritura, que nombra la Biblia, que uno eran los estoicos y los otros eran los epicúreos. Los estoicos trataban de prescindir de lo material para ser felices, para alcanzar la felicidad. Y los epicúreos buscaban la felicidad a toda costa. Ellos decían, lo más importante es ser feliz. Y entonces hacían todas las cosas posibles, todo lo que ellos hacían era para estar felices. No sé si les suena familiar eso. Hoy, viví el hoy, viví el momento, disfrutá el ahora porque no hay mañana. Eran frases por ahí que se podrían traducir de este grupo. Y que hoy es tan natural y es tan normal escucharlas, que hasta nosotros, los que compartimos la fe, las decimos. Y es bueno, porque ahora vamos a decir, ¿es malo querer ser felices? No. Y no es malo querer ser feliz, querer disfrutar la vida, disfrutar la familia. El problema es cuando buscamos la felicidad a costa de otros. Y se convierte en algo egocéntrico, en algo que solo procuramos nuestro bien y dejamos de lado el prójimo, dejamos el amor al prójimo. Ahí es cuando se torna un poco complicado. Entonces, nosotros debemos aprovechar cada momento que vivimos, cada situación que vivimos, disfrutarla, pero también pensar en nuestro prójimo. Como Pablo compartía en la plaza, en las sinagogas, en todos lados, decidieron invitarlo a que vaya a compartir con un grupo selecto al Areópago. Y ahora ustedes van a decir, no, pero ¿qué es eso? ¿Es un lugar donde van los aviones? No. Era un grupo selecto de personas que gobernaban en algún sentido o evaluaban cada situación que pasaba en Atenas y lo resolvían conforme a lo que esté alineado con las leyes, a lo que sea correcto de acuerdo a las leyes. Y este grupo le dice, ya que tanto enseñás esto, que nos parece distinto, que nos parece diferente, queremos que vayas y nos compartas, y que hables y nos cuentes de ese Dios que decís, porque ellos no se querían quedar fuera de este Dios nuevo que traía Pablo para ellos. Y entonces cuando Pablo se encuentra frente a ellos, les dice, ¿vieron que tienen un altar? Un altar que dice, al Dios no conocido, de ese Dios quiero hablarles. Y Pablo empieza a describirle a ese Dios. Vamos a leer ese pasaje, vamos a compartir esos versículos donde el apóstol Pablo refiere a ese Dios que le cuenta a los atenienses. Muy bien, dice así en Hechos 17, 24 al 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hasta ahí venía bien, estaban todos sorprendidos y decían, ¿cómo que el Dios que creó todo, que hizo todo? Y después Pablo empieza a hablarles sobre la resurrección, y ahí se encontró con un choque de algunos que lo tomaron y otros que lo rechazaron. Leamos el pasaje con respecto a la resurrección. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos,
pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Así como hubo algunos que creyeron y otros que rechazaron, hoy en día hay un número grande de personas que decide rechazar a ese Dios. Quizás porque no conoce, quizás porque nadie le habló aún, aunque es muy difícil porque hoy a través de las redes llega de todas formas. Pueden llegar por Facebook, ¿por dónde más? Por Instagram, por YouTube. Por cualquier lugar, por ahí hasta saltan publicidades cristianas. Y podemos encontrarlo en todos lados, pero hay muchos que aunque escuchan, deciden hacer oídos sordos. O deciden no creer o deciden creer supuestamente en Dios. Y creen en altares propios que se crean. Como por ejemplo adoran ídolos, ponen algún santo nuevo como para que los acompañe y los ayude en el trabajo con San Cayetano, para que el gauchito Gil lo ayude en la ruta. Y esos son altares o dioses evidentes que han levantado. Pero también a veces estamos distraídos con lo económico y decimos, quiero alcanzar, y empiezan a adorar a todo lo material. Dice, yo quiero el último iPhone que salió, ese que tiene como 80 cámaras al fondo. Quiero el mejor auto, quiero... Y así empezamos a llevar toda nuestra vida por ese camino. Es bueno querer progresar, es bueno querer crecer, pero tenemos que tener cuidado que eso no se convierta en un altar en nuestras vidas. Después, otros buscan a un Dios en la meditación. Toman un tiempito y dicen, quiero buscar a Dios o buscar una fuerza sobrenatural, buenas vibras, buenas energías, y lo buscan a través de la meditación. Pero muchos se olvidan de que hay un Dios poderoso, de un Dios que creó los cielos, como enseñaba Pablo, y lo dejan de lado y se van en la vida por otros lugares. Qué bueno sería que nosotros podamos llevar ese mensaje, no importa el estrato social que sea, que esa persona sea, que por ahí puede ser considerada menor porque no tiene bienes económicos o porque no tiene un título determinado, no. En este caso, antes se decía, bueno, quizás la clase más baja es la que recibe el mensaje, pero ahora podemos ver en este caso que el apóstol Pablo les hablaba a gente de poder, a gente que tenía un cargo alto, sumamente importante, uno de los mejores puestos, podría decirse, a nivel social. Y él llevó el mensaje y de hecho creyeron estas personas. Entonces, no pongamos estereotipos a la hora de compartir de este Dios poderoso. Animémonos a compartir, a entregar el mensaje de nuestro Dios. Hay una enseñanza también en Mateo capítulo 13, que dice que el reino de los cielos es similar a un hombre que estaba en un campo y encuentra un tesoro. Lo desentierra y cuando ve que es un tesoro lo tapa rápido y se va. Y se va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. A nosotros nos pasa o nos debería pasar lo mismo. Una vez que encontramos el reino de Dios en nuestras vidas, tiene que ser como ese tesoro, que hagamos todo lo necesario para tenerlo en nuestras vidas. Hay muchas personas que no tienen a Dios en su vida primero, y es porque no han descubierto que es como un tesoro, que ese reino de Dios en su vida puede ser como el tesoro que les cambie, que les transforme la vida. Sería bueno que nosotros nos animemos a ser esas personas que llevamos ese mensaje que transforma vidas, que nos animemos a llevar a ese Dios que para muchos hoy en día es desconocido. Ahora dediquemos un tiempo a orar y a pedirle a Dios de que Él sea ese Dios poderoso en nuestras vidas y que ese Dios poderoso deje de ser desconocido y que se convierta en el Dios que otros encuentren, aquellos que buscan, ese Dios que otros están buscando, que nuestro Dios pueda hacerse presente en sus vidas. Amén. ¿Oramos?
Amado Padre, te damos gracias por esta mañana que podemos compartir de tu palabra, podemos ser instrumento. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú nos usas para poder ser esos mensajeros que podamos llevar de tu palabra, podemos llevar de que tú eres el Dios al que a muchos todavía no te conocen, que tú eres el Dios de amor, el Dios de vida, el Dios de salud. Señor, gracias porque podemos encontrar todo lo que necesitamos en el día a día, lo podemos encontrar en las oraciones, en tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos no solo conocerte individualmente, sino como familia en Cristo, como hermanos. Gracias, Señor, por la palabra que compartió Ale, y gracias nuevamente porque todos los días podemos aprender cosas nuevas en tu palabra, y ayúdanos por favor a poder ser valientes para compartir el mensaje, no solo a los que están pasando dificultades, sino también a aquellos que hoy en día tal vez no pareciera de que necesitan conocer de ti. Señor, que podamos ser valientes y poder seguir compartiendo que tú eres la razón de nuestro vivir del día a día. Padre, te pedimos, como pedimos siempre, por cada uno de los hermanos del Centro Cristiano Megumi, por los mayores, por los jóvenes. Gracias, Señor, porque estás presente en cada uno de los estudios bíblicos. Te pedimos también por la iglesia en Colón, provincia de Buenos Aires, el Santuario de Fe. Te pedimos por el pastor Eduardo y por el apóstol Eduardo Rodríguez, que los acompañes también en este momento en las reuniones, en los encuentros virtuales. Amén. Señor, te pedimos por nuestra pastora Marisa, que ellos son pilares muy importantes para todo este trabajo que estamos haciendo de poder compartir de la salvación y poder compartirte más de ti, Señor. Amén. Señor, pedimos por que podamos practicar en la semana. Amén. El poder compartirte, el poder ponerte en primer lugar. Y gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida el día de hoy. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, gracias por estar hasta este minuto con nosotros. Los extrañamos un montón, como que todos los domingos nos preparamos y decimos, bueno, este domingo nos toca. Y no, todavía falta un poco. Pero bueno, gracias a Dios hoy pudimos compartir con ustedes y pasar este lindo momento que podamos poner en práctica, como decía recién Ale, para poder compartir de la bendición y la gracia que Él nos regala día a día. Amén. Como recordamos, los jueves, ya se me confunden los días, los jueves tenemos reunión de oración, 20-30 horas, todavía seguimos lamentablemente por Zoom, hacemos todo virtual. Los que se quieran unir o nos quieran compartir algún pedido de oración, algún testimonio para que estemos orando por ustedes, nos pueden contactar por Instagram, Facebook, también por acá YouTube. En Instagram también pueden encontrar en un link el contacto, nos pueden escribir por WhatsApp y nosotros estamos felices de recibir los mensajes. Conocemos personas nuevas, recibimos muchos mensajes de mucho amor y de mucha bendición, así que no se olviden de contactarnos y poder buscarnos en esas redes sociales. Así es, podemos ver, ya estamos viendo resultados de oraciones de este grupo de los jueves, y también podemos disfrutar de los estudios de los domingos. También estamos con un estudio con un grupo lindo que estamos estudiando la Biblia, compartiendo, charlando, y es muy enriquecedor por el hecho de que cada uno puede compartir su testimonio y puede compartir una palabra y podemos revisar la palabra. Los invitamos a que cada uno, como decía Meu, que se pueda sumar principalmente a los jueves, que estamos un grupo lindo también ahí, que ahí siempre nos estamos reuniendo, estamos conectados y es de mucha bendición. Y también nos pasa que los domingos hay muchas personas que se quieren conectar, pero por algunas cuestiones no pueden estar, y obviamente nosotros tenemos el material de forma virtual, se lo podemos enviar para que ustedes lo puedan ver o por el celu o por la computadora, y que lo puedan hacer de forma individual y
Muchos también nos mandan los resultados o las respuestas de las actividades y están más que invitados y nos pueden escribir y nosotros estamos felices de compartirles este material. Así es. Muy bien, nos estamos encontrando el próximo domingo. Así es, por el mismo lugar. Por el mismo lugar, el mismo canal. Muchísimas gracias por estar hasta este momento con nosotros. Los bendecimos y extrañamos un montón. Bendiciones. Bendiciones.